felicitaciones al doctor Rudy de Chile, que está abriendo este nuevo super canal en conjunto de Care, que vamos a hablar muchísimo del tema de adhesión, así que en principio felicitarlo por la apertura del canal, sé que le va a ir excelentemente bien y que posteriormente voy a estar como invitado y que vamos a estar charlando mucho del tema de adhesión. Así que felicitaciones, doctor, y será un placer muy breve estar charlando con vos en estilo podcast de tantos temas relevantes. Así que nos vemos pronto y felicitaciones nuevas. Ariel, ahí hiciste un poco un avance de otro de los temas que yo sé que quieres que conversemos o que yo te pedí que conversemos, que es el sellado dentinario inmediato. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata? ¿Por qué lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Para qué lo usas? ¿Cuándo lo usas? Perfecto, perfecto. Si me voy a un porcentaje de casos, inclusive si uno aplica hoy en día en los protocolos de preparaciones, yo lo uso mucho obviamente para lo que hago, que es todo lentes de contacto, ya sea en sector posterior o sea en sector posterior, si estamos hablando de ya sea de una cerámica o una carilla, o estemos hablando de una rehabilitación completa, hoy en día los protocolos detallados fueron cambiando mucho con el tiempo. En resumidas cuentas, cada vez mientras toquemos menos la pieza dentaria, mucho mejor. En cerámica, si podemos obtener el espesor homogéneo mínimo indispensable, 0,2, 0,3 hasta de 0,1, hablando de los lentes de contacto, mucho mejor porque vamos a tener performance en esmalte. Y cada vez aplicando estos protocolos, generalmente no vamos a invadir muchas veces dentina y en el 80% de las veces, aplicando los nuevos protocolos, lo más probable es que en el 80-90% de los casos simplemente estemos en esmalte. Pero ¿qué pasa cuando invadimos sustancialmente, por ejemplo, la dentina? Que va a pasar mucho, por ejemplo, caso llevado a tierra en dientes endodónticamente tratados, que ahí sí o sí necesitamos un espesor cercano al 0,9 para un tema óptico, de restaurativa, de los materiales y demás. Poder contrarrestar ese fondo o ese sustrato muy oscurecido y que inevitablemente vamos a entrar en un terreno de una porción de una isla dentina muy grande. Cuando estamos de vuelta cambiando piezas dentarias vitales, en el que también en el consultorio hay algo que por ahí es muy cliché y no se habla mucho de la experiencia del paciente, que para mí todo siempre va a ir abocado hacia la experiencia del paciente, porque el paciente es nuestro jefe. Para mí siempre fue así. Es el que manda, mientras mejor experiencia vos le brindes al paciente, está hablando de tonterías, y hasta en lo intraoperatorio también. Entonces, yendo como a lo frívolo, porque una de las cosas que lo uso, porque mejora mucho la experiencia en el paciente, hagas CAD/CAM, hagas indirecta, hagas lo que sea, en el momento del provisional, si el paciente se le sale provisorio o se le filtra el provisorio o lo que sea, si bien cada vez esos tiempos se han ido cortando, generas al paciente una mucha mejor experiencia en tu consultorio. ¿Por qué? Porque simplemente vas a disminuir muchísimo las probabilidades de esa sensibilidad postoperatoria y eso hace mucho la experiencia clínica. Entonces, una de las principales bendiciones que me ha generado hace años, y hablo como de lo traducido y lo traído a tierra, es la experiencia del paciente. Me En todo gusta ese momento provisional y sí. Me gusta que hagas esa valoración, porque fíjate que yo creo que al 90% de los dentistas, si tú le preguntas para qué sirve el sellado dentinario inmediato, te va a decir que es para aumentar, no sé, 300, 400 veces la fuerza adhesiva con la dentina. O sea, y lo cual es cierto y es muy importante. Pero hay una sutileza con poner al paciente primero, antes que el diente, y decir claro, que una ventaja comprobada y muy valorada por los pacientes es que, claro, se elimina o se reduce importantemente esta sensibilidad producto del fresazo y del desgaste a la estructura dentaria. Me llama mucho la atención y significa que y se nota que eres clínico. ¿Ah? Se nota que eres clínico y no estás solo ahí tirando en el laboratorio dos superficies que están adheridas con Optimón. No, lo estás valorando en la boca del paciente. Amo mucho la ciencia y de hecho la práctica está basada en eso, pero una de las primeras cosas que a mí me beneficia clínicamente es la experiencia. Para mí el paciente lo es todo y mientras mejor experiencia a lo largo del procedimiento, mucho mejor.
Entonces, si lo traigo a tierra, lo más valorado es que el paciente no esté, che, tengo mucha sensibilidad. Piensa además que es algo malo. Lo asocia como que es algo malo. Inclusive, haciendo sellado siempre le digo, vas a experimentar una sensibilidad posoperatoria, como algo normal. Y cuando no la tienen, es como, wow, ay, no tuve sensibilidad, es como, ¿me explico? Es como aquel colega que dice, no, esto no va a doler absolutamente nada, y donde le dolió un poco, sea lo que sea, pasás a ser el más HDP de todo el planeta. No sé si me... se dice, preso de tus palabras y dueño de tu silencio. También es una cosa de las expectativas que uno también manifiesta al paciente. Entonces, en primer lugar, experiencia. La experiencia en el medio de algo, ya sea en directo, sea una incrustación, sea lo que sea, en ese provisional, hayas hecho un mock-up, lo hayas hecho con pisacrílico, con lo que fuera, va a mejorar sustancialmente esa sensibilidad. No digo que no la vayas a tener, porque a veces inclusive es relativamente difícil visualizar clínicamente inclusive dónde está la dentina. Hay cosas que se pueden hacer, pero a veces inclusive uno cree que selló toda la dentina y ahí se manifiesta la sensibilidad y dice, pero ¿dónde? Si yo sellé todo, vi todo, o sea, estuve con las lupas, todo, pero aún así se nos puede escapar, o que haya espesores por ahí más delgados, a pesar de que uno siempre trata de generar un espesor homogéneo. Puede pasar. Por eso digo, se disminuyen las probabilidades, no digo que nunca la vas a tener, pero sí que vas a disminuir notablemente esa sensibilidad postoperatoria, la cual hace una performance de la experiencia clínica del paciente mucho mejor. Ahora esto no puede ser.